Entiendo. Estamos viendo que después del año 70 se desarraigó la iglesia cristiana de Jerusalén, se fue a Pela, continuaron los parientes, familiares de Jesús o descendiente de David, el linaje real, dirigiendo la iglesia, pero se pierde el rastro en el siglo V después de Cristo. Y los últimos testimonios de esta iglesia que sale de Jerusalén es que tenía algunas ideas extrañas y sus herejías. La iglesia en Jerusalén va a estar compuesta después que se destruye el templo el 70 después de Cristo por los gentiles. La tradición señala que Juan se fue a Éfeso. En la literatura posterior existen indicios de que los cristianos se extendieron a todas partes del Mediterráneo occidental. Durante esta época del año 100 al 325 después del Señor Jesucristo, comienza la oposición pagana al cristianismo. Durante este periodo, la Iglesia enfrentó dos peligros: la hostilidad y la violencia del gobierno pagano. Corrupciones internas también. Al terminar la Edad Apostólica, los emperadores romanos consideraron al cristianismo como prohibido o proscrito. Esto significaba la muerte a toda persona que se reconociera como cristiano. En dos ocasiones se hicieron intentos de exterminar el cristianismo del Imperio Romano. Aquella persecución va a finalizar cuando Constantino se convierte al cristianismo. El periodo se cierra con el primer concilio mundial de cristianos en Nicea en el año 325, cuando el cristianismo comenzó a crecer en una nueva dirección. Las razones por las cuales surge el antagonismo popular frente al cristianismo o la oposición al cristianismo fue porque surge por las diversas catástrofes naturales que el vulgo interpretó como castigo por abandonar la religión de los antiguos. Nos está ocurriendo todos estos desastres naturales porque hemos abandonado los dioses del Imperio Romano y hemos adoptado esta nueva fe que es el cristianismo. Esa es una de las causas del antagonismo popular. También los cristianos torcían el vocabulario cristiano. A los cristianos se les criticaba de ateísmo o se le acusaba de ateísmo, es decir, sin ídolos, porque solamente adoraban a un solo Dios. También se le acusaba de practicar el canibalismo, es decir, comer el cuerpo y la sangre de Jesucristo y de comerse a un niño Jesús. Se le acusaba de inmoralidad por la fiesta de amor que celebraban los cristianos antes de tomar la Santa Cena. Se le acusaba de practicar la magia por la Santa Cena y también por el bautismo. La otra razón por la cual el cristianismo sufre persecución de parte del mundo popular o del populacho es por la ética cristiana. Era muy distinta a la ética greco-romana. Los cristianos no participaban de los brutales enfrentamientos y competiciones en el Coliseo romano, donde se mataban animales y también se mataban los gladiadores. Los cristianos no abandonaban tampoco a sus hijos en las calles, como si era frecuente en la cultura greco-romana, o los romanos en la ciudad de Roma principalmente. Había una multitud principalmente más de niñas que de niños, pero también de niños. A todo esto se les esclavizaba y los proxenetas tomaban a estas niñas y la educaban y después lucraban con ella en prostíbulos en Roma. Pero había una multitud de niños y niñas abandonados en la ciudad del Imperio Romano. En eso no participaban los cristianos. Por eso a los cristianos se les persiguió. También los cristianos vivían de una manera muy diferente a cómo vivía
el mundo. No exaltaban el materialismo, no vivían lujuriosamente, vivían totalmente diferente a los otros pueblos. Era una amenaza al cristianismo económicamente, principalmente para aquellos que se dedicaban a, a la venta de elementos idolátricos como templos y estatuas en miniatura de diversos dioses del Imperio Romano. No comían de los sacrificados a los ídolos y esto perjudicó seriamente la economía de los paganos. Esas son las razones por las cuales el paganismo se opuso al cristianismo, por torcer el vocabulario cristiano, porque la ética cristiana es diferente, porque era una amenaza para la vida económica de los que se dedicaban a los ritos sagrados idolátricos de panteón de los dioses romanos. También el cristianismo sufre oposición pagana. No solamente hubo un antagonismo popular, sino que también experimentaron asaltos intelectuales. Entre los principales atacantes del cristianismo fueron Celso y Porfirio, filósofos griegos del segundo y del tercer siglo. Atacaron las creencias cristianas de la persona de Cristo, sus milagros, la resurrección, la gracia, la regeneración, el cielo, el infierno, la inmortalidad. Todas estas doctrinas fueron atacadas por Celso y Porfirio. Pero en un sentido, el ataque intelectual resultó positivo para el cristianismo, porque comenzaron a desarrollarse los apologistas y los escritos polémicos. Los apologistas son los defensores de la fe, del mismo modo que los escritos polémicos. Se escriben con la finalidad de poder presentar defensa y criticar los, los pecados, las vulnerabilidades, los abusos, de los defectos del Imperio Romano. Otro resultado de los ataques intelectuales, el cristianismo se convirtió intelectualmente respetable en un mundo que eso era muy importante. Ayudó a determinar también el canon sagrado, porque cuando se va a atacar o se va a defender la fe cristiana y se va a atacar a otras creencias, se debe ocupar un documento que sea autorizado, que haya un consenso general de los cristianos, que todos estén de acuerdo, que es el documento que van a utilizar para presentar frente común al antagonismo de la fe cristiana. En ese sentido, ayuda los ataques intelectuales que sufre el cristianismo en esta época. El Dios de los judíos y cristianos, decían los críticos, es un Dios ridículo, sostenían los críticos, para que vean ustedes en qué consistían estos ataques. Por una parte se dice que es omnipotente, que es el ser supremo que se encuentra por encima de todo. Por otra parte, le describe como un ser curioso, que se inmiscuye en todos los asuntos humanos, que están en todas las casas, viendo lo que se dice y hasta lo que se cocina. Es una religión peligrosa para la sociedad, señalaban los filósofos y los escritos paganos, pues hace que quienes lo siguen se abstengan de toda clase de actividades sociales, sobre texto de participar en ellas, sería adorar a los dioses que no existen. Si esos dioses no existen, ¿por qué temerle? ¿Por qué no participar de un culto junto a personas que son sensatas, aun cuando uno no cree que ellos existan? La realidad es que los cristianos dicen que los dioses paganos son falsos. Sin embargo, siguen temiendo a esos dioses. En cuanto a Jesús, hay que recordar que fue un malhechor, condenado por las autoridades romanas. Era hijo ilegítimo de María con un soldado romano. Si de veras era el Hijo de Dios, ¿por qué permitió que le crucificaran? Si era Dios, ¿de qué puede servir tal visita a la tierra? ¿Sería quizás para averiguar lo que pasa entre los seres humanos? ¿No lo sabe todo o será que lo sabe pero no puede corregirlo si no viene él en persona a corregir a la humanidad? En eso consistían los ataques intelectuales de los paganos
a los cristianos. Hablaban de Cristo y de todas las doctrinas cristianas y de la ética cristiana también. Aparte de las persecuciones, hemos visto antagonismo popular, asaltos intelectuales, pero también persecuciones físicas al cristianismo. Los romanos practicaban la religión por razones políticas. El departamento de religión era una de las dependencias del gobierno romano, del mismo modo como es hoy día la oficina de asuntos religiosos en el gobierno. El gobierno romano legalizaba todas las religiones siempre y cuando no interfiriera con la lealtad al gobierno romano. Vuelvo enseguida, mis hermanos. Vuelvo enseguida. Muy bien, hermano. Continuemos entonces. El gobierno romano practicaba la religión por razones políticas. Demandaba adoración al emperador por razones políticas para asegurarse la lealtad de todos los súbditos del imperio. En el imperio existían muchas religiones, incluso el gobierno romano era considerado divino en la figura del emperador. Mientras el cristianismo fue considerado dentro del judaísmo, fue protegido por el imperio romano. Pero cuando es destruida Jerusalén y la iglesia cristiana se aparta del judaísmo, sufrió persecución de parte del imperio. El cristianismo, después del año 70 después de Cristo, recibió el título de religión ilegal o proscrita. Cuando los cristianos comenzaron a huir por el temor y adorar al Señor en secreto, eran acusados del peor crimen que un romano se podía imaginar, de conspirar contra el imperio romano, por eso se reunían en secreto. Hubieron persecuciones locales intermitentes. Durante este periodo, estos tipos de persecuciones local intermitente lo llevó a cabo Trajano en el año 98, 117 después de Cristo. Durante Trajano no se hicieron esfuerzos por buscar a cristianos, ni se denunciaba a uno, se les persuadía a que abandonara la fe para quedar libre. De lo contrario, si continuaba en su obstinación, se le asesinaba. Sin embargo, aún no se producía el esfuerzo por exterminar la religión a nivel mundial. Pero esto era muy problemático porque en una ciudad de dos comerciantes, uno de ellos es cristiano, el pagano siente envidia de tener un competidor al lado. Supongamos ese caso. O cualquier otro de similares características, de la envidia o rivalidad contra un cristiano. Lo acusaban las autoridades romanas. Solo así las autoridades romanas iban en busca de los cristianos, los sancionaban, se le daba la posibilidad de adorar a la figura del emperador. Evidentemente, si eran cristianos auténticos, no lo hacían. Pero no era una persecución deliberada, universal, masiva, sino siempre y cuando se denunciara a los cristianos. Era complejo ser cristiano en ese momento porque cualquier persona que tuviese con rivalidades con un cristiano lo acusaba y ya se podían deshacer de los cristianos de ese modo. La causa principal de la persecución, escribe un autor,
fue que la iglesia no permitía a sus miembros la adoración del emperador, quien personificaba el Estado. Por lo tanto, el adorar al adorador, perdón, al emperador, al quemarle incienso, a pronunciar un rezo, se estaba demostrando la lealtad y el sometimiento y reconocer la calidad de súbdito de ese Estado. Si alguien rehusaba adorar al emperador, imagínense cómo se interpretaba esa idea. Este hombre no es leal, es un conspirador, alguien que nos odia. Por Mm. eso se debe exterminar a los creyentes, por razones O sea, políticas. era considerado como revolucionario, como quien quería hacer Así una es, rebelión. así es. Y cuando se escondía a los cristianos y los encontraban era peor todavía porque lo interpretaban como conspiradores que estaban preparando una conspiración, un atentado o una especie de derrocamiento del César. Era muy complejo. A raíz de esta negativa de parte de los cristianos, estos fueron odiados, arrestados, exiliados a islas solitarias, como Juan, por ejemplo, arrojados a los leones como espectáculos públicos, ejecutados por las espadas. Estos horribles castigos no cayeron sobre todos los cristianos en todas partes al mismo tiempo ni en forma continuada, sino que se produjeron esporádicamente. Hoy en una localidad, mañana en otra localidad. No fue universal durante esta época de Trajano. Profesor, ¿Sí? eh, entonces el apóstol Juan él no murió de muerte natural. En el caso del apóstol Juan, sí. Él fue el único, de hecho, que dicen algunos que murió de muerte natural. Todos los demás murieron de muerte violenta. Mm. Pero ¿a cuál Juan se refería usted cuando que se lo tiraron a los leones? ¿A Juan? ¿Dije algún Juan que lo tiraron a los leones? Me pareció escuchar eso, no sé, a lo mejor escuché mal, pero nombró uno que lo tiraron a los leones. Ah, no, el apóstol Juan el que lo tiraron a la isla de Patmos. Claro, Y, sí, y a pues. otro, y a otro, a otras personas en el Coliseo, otros lo mataron, lo torturaron. Eh, a eso no me refería a Juan, que lo tiraron a los leones, sino a la isla de Ah, Patmos. ya, ya, Eso es. ya. También el gobierno romano creía que la prosperidad económica, mire lo que pensaban los romanos y las razones nosotros podemos considerar como tan absurdo. Las causas tan absurdas por las cuales se mata, se asesina a gente. La gente del pueblo decía, los desastres naturales provienen porque nosotros hemos abandonado la adoración de nuestros dioses antiguos y hemos adoptado a los dioses nuevos, de canibalismo, de magia. Se le acusaba a los cristianos de incesto porque se casaban entre hermanos, de practicar orgías, de ser conspiradores, de ser desleales al imperio romano, de ser ateos, es decir, no tenían ídolos. También el gobierno romano creía que la prosperidad económica, la paz en su tierra y la victoria en las fronteras fluía todo del Estado y también de sus dioses. El rehusar adorarlos, entonces, era atraer su desagrado y su venganza de todos los dioses del imperio hacia el imperio romano. Como resultado natural de esta convicción, los romanos acusaron a los cristianos de ser ateos, de no interesar a los dioses paganos. Entonces, si es así, si pensaban así los romanos, las autoridades romanas, cualquier pérdida de alguna batalla o cualquier masacre que tuviesen, ¿quién eran los culpables? Los cristianos. Si había un desastre natural, los cristianos son los culpables. Si había conflictos sociales, los cristianos. Si había pobreza, los cristianos. Si hay mala cosecha, los cristianos tienen la culpa. Toda la culpa la tienen los cristianos. Por cualquier cosa, los cristianos son la causa del mal.
Sería una revolución armada. Los cristianos fueron los que conspiraron y solo influenciaron sobre estas personas. Para entender bien la razón por la cual los emperadores tomaron conciencia de la necesidad de ser adorados fue por la unidad del Imperio Romano. El Imperio Romano necesitaba estar unido. ¿De qué manera se une el Imperio Romano? Por la cultura, no. Cada una de las provincias tiene su propia cultura. Por el idioma, cada uno maneja su propio idioma, el idioma internacional, el griego koiné. Sus dioses tampoco, porque todas las culturas tienen sus propios dioses. Y tampoco los romanos podemos imponer nuestros dioses sobre el resto de la gente. La única manera de conservar la unidad del Imperio Romano es adorar a la figura del emperador, adorar al imperio. Recuerden que el emperador simboliza, personifica el Estado. Entonces, la única manera de unificar y sentirse parte del Imperio Romano es la adoración a la figura del emperador. Por eso ellos demandaron adorar al emperador. Aunque no estuvieron tan a gusto los emperadores romanos, pero esta clase de culto al emperador se debió a razones políticas, principalmente para unificar, uniformar y lograr esta unidad imperial de todas las diversas provincias, diversas culturas y de religiones dentro del Imperio Romano. Pero eso le causó problema a los cristianos, porque los cristianos no van a adorar a nadie más que no sea Dios. Era algo muy sencillo: quemar incienso, leer algunos rezos o oración al emperador, y luego venía la autoridad, le daba un documento, le firmaba: ha practicado la adoración, la devoción a Dios. Listo, al emperador. Y se acabó el problema. Los cristianos se iban a la casa a dormir y a tomar una buena cena y dormir tranquilamente y trabajar el otro día. Pero los cristianos no hacían eso. Los cristianos se oponen a la adoración al emperador porque no tienen otro Dios, solamente uno: a Cristo, al Padre, al Espíritu Santo. A ellos solamente adoran. Que constituyen una sola divinidad, pero no al emperador, que es un hombre. Con Trajano estuvimos viendo que hubieron persecuciones esporádicas, locales, puntuales. Solo cuando se denunciaban a los cristianos se les llevaba a la justicia. Pero también hubieron persecuciones o intentos universales de exterminio. Surgió de los intentos de restaurar la antigua gloria del Imperio Romano. Esa fue la razón, la primera. En la época de oro del Imperio Romano fue durante la época de Augusto. Estamos del año 31 al 14 después de Cristo, 31 antes de Cristo, 14 después de Cristo. Los paganos supersticiosos culpaban a los cristianos de las calamidades naturales. Si hay una erupción volcánica, un terremoto, ¿quién tuvo la culpa? Los cristianos. ¿Por qué? Porque ya no adoran a los dioses y los dioses están enojados con nosotros. Y si elevan los impuestos, los cristianos son los culpables. Si hay invasiones bárbaras, también los cristianos son los culpables porque se oponen a adorar a nuestros dioses que nos protegen. Y los dioses están enojados con nosotros ahora. Ya no nos protegen más, además que hay mucha gente que está abandonando la adoración a los dioses romanos. Algunos teóricos políticos, influenciados por estas ideas, se preguntaban si la exterminación del cristianismo solucionaría este problema y restauraría la gloria original de Roma. Miren los teóricos, ¿eh? Los intelectuales, los sabios, los consejeros de Roma dijeron: la solución para evitar todos estos problemas que tiene Roma quizás sea exterminar a todos los cristianos y los asuntos se va a solucionar. En el año 248 se celebró los 1000 años de la fundación de Roma. En el año 249, el 251, Decio tomó la decisión de avivar la antigua gloria del imperio y, entre otras cosas, adoptó la tarea de exterminar a todos los cristianos. El intento fue continuado por su sucesor Valerio en el año 253 al año 260. Después vino Diocleciano hasta el año 305. Diocleciano en el año 303 ordenó
que las iglesias fueran destruidas, todas las iglesias, todos los obispos y presbíteros puestos presos, y que todo cristiano escogiera entre negar su fe o sufrir la muerte. Esto fue el año 305 por Diocleciano, la última gran y más terrible, más devastadora de las persecuciones cristianas. Como consecuencia de las persecuciones cristianas, ¿qué fue lo que se produjo? Hulbut dice, la iglesia se purificó porque solo los verdaderos cristianos permanecieron allí, pues mantenía alejado a todos los nominales. La iglesia se unificó en doctrina también, en su sistema y en su espíritu. La iglesia se organizó, era una iglesia que crecía, pues al finalizar la persecución el cristianismo fue la institución más poderosa del Imperio Romano. La persecución en ese sentido tuvo sus efectos positivos, pero también, por supuesto, tuvo sus efectos negativos. Algunos centraron su devoción religiosa en las reliquias de los mártires pasados. Conservaron alguna prenda de vestir, alguna imagen, alguna parte del cuerpo, uña, pelo, algún hueso del mártir, y comenzaron a venerarlo. Otros se volvieron fanáticos en el martirio y los sufrimientos ascéticos. Algunos que no estaban llamados buscaban el martirio y cuando le correspondía el martirio se retractaban de la fe. Surgió el problema de qué hacer con aquellos que negaron a Cristo. Cuando le estaban torturando, el dolor era tan intenso, tan fuerte, que no lo soportaron y tomaron la decisión de negar públicamente frente a las autoridades romanas la fe en Jesucristo. Y después que lo que hicieron, se arrepintieron, quisieron volver a la iglesia. ¿Qué hacer con ellos, con esas personas que negaron a Cristo, entregaron las escrituras sagradas y ahora quieren volver a la iglesia? Surgieron dos grupos después, que causó división dentro de la iglesia cristiana, los que eran rigoristas y los otros que eran un poco más misericordiosos, por decirlo de alguna manera. Los rigoristas no permitían dentro de su iglesia a personas que entregaron las escrituras o negaron la fe públicamente de Cristo. En cambio, los otros, los que eran un poco más misericordiosos, le hacían pasar por un tiempo de prueba primero. Y los obispos adquirieron un prestigio de santidad inusitado durante esta persecución. La persecución romana produjo consecuencias positivas y consecuencias negativas también, porque la iglesia se dividió entre aceptar a aquellos apóstatas o no permitirle nunca más, jamás, hasta la muerte, la entrada a una iglesia. Hoy sería terrible eso. Yo no sería partidario de los rigoristas, porque era no permitirle en un momento de dolor, de desesperación, de tortura. ¿Quién puede soportar la tortura? Dios mío. Y después no permitirle regresar a una iglesia si se arrepintió. Aunque no ocupe ningún cargo, pero por lo menos que se congregue porque era hermano. Era hermano en un momento de debilidad, como el apóstol Pedro, por ejemplo, negó la fe en Cristo y después fue restaurado. Muy, muy complicado. Fue complicado ese asunto de la persecución cristiana. ¿Qué hacer con aquellos? Profesor, ¿Sí? la iglesia cristiana aquí en este tiempo practicó las excomuniones aquí. En esta época, bueno, en el Nuevo Testamento lo practicó. A ver, hay uno que, Marción, creo que fue uno, Marción, el siglo segundo me parece mucho que fue Marción, él fue excomulgado. No recuerdo de alguien más, pero sí, hubieron Mm, excomulgados, personas que fueron expulsadas de la comunión de la iglesia. mm. Pero Marción, o sea, él fue acusado de herejía, o sea, ese fue el motivo. Correcto, de herejía. Pero,
Claro, pero en el caso cuando eran torturados y negaban a Cristo, ahí lo excomulgaban de la iglesia. Ah, ok. Que hay un grupo, los rigoristas, Mm. no le Ah, los rigoristas permitían, eran partidarios de los excomulgarlo. rigoristas no lo recibían en la iglesia, no lo aceptaban. En cambio, los otros sí, pero no le permitían ningún cargo, solamente oyente nada más. Y la iglesia se dividió por ese tema. Es decir, todos los que apostataron de la fe, o los que entregaron las escrituras sagradas, o aquellas personas que no tenían alguna marca de haber sufrido la tortura, eran sospechosos de haber negado a Cristo o haber entregado algunas escrituras sagradas. Es decir, en ese tiempo, la marca de un verdadero cristiano era que le faltara una oreja, una mano, le faltara un ojo, o estuviese manco. Es decir, cualquier persona, cualquier obispo sano, cualquier cristiano que estuviese sano, se sospechaba de que esa persona hizo algo para evitar la tortura. Increíble en esta época, ¿eh? Increíble. La persecución fue feroz, fue terrible. Eusebio de Cesarea cuenta cosas pero terribles durante esta época. Que no lo puedo citar ahora porque es mucho contenido. Me fui acá. La parte última. El problema de la persecución finalizó gracias a Constantino. Por fin finaliza la persecución. El edicto fue propuesto por los gobernadores orientales, Galerio y Licinio, en el año 311, pero daba tolerancia limitada a los cristianos. La madre de Constantino fue cristiana y su padre había visto con tolerancia a los cristianos. Mira hasta dónde ha llegado la fe cristiana, hasta los familiares de los emperadores. La mamá es cristiana y el papá es simpatizante del cristianismo. Constantino, si se va a ser cristiano de verdad, o simplemente porque él es político, por razones políticas, se hace cristiano, como sea. Pero él se va a hacer cristiano, sin nominal, auténtico, verdadero, es quién sabe. Solamente Dios sabe. En el año 312, Constantino peleó contra Magencio, lo venció, según cuenta él, porque vio en el cielo una señal de la cruz que le decía: con esta señal tú vencerás. La decisión de Constantino de adoptar la religión cristiana fue, algunos dicen, más política que religiosa, porque necesitaba la unidad del imperio, mantuvo siempre el título de sacerdote principal o sumo sacerdote, sumo pontífice del sistema religioso pagano. Es decir, él siempre fue el sumo pontífice de la religión romana. Se convirtió en una de sus deidades después de su muerte. Esto es lo curioso, ¿eh? Después los romanos lo van a convertir en una de sus divinidades. En el año 337 fallece. Después de su muerte, bueno, se supo después, después que él murió, se supo que eh, había participado en crímenes. Su bautismo lo pospuso hasta el momento anterior de su muerte. Quizás por este tema de la superstición de los pecados mortales y veniales, pecado después del bautismo. Él se aseguró: si cometo pecado después del bautismo, voy a tener ciertos problemas. Por eso me voy a bautizar cuando ya me vea muy mal, entonces ahí ya no voy a tener la oportunidad de pecar y entonces voy a irme directo al cielo. Bueno, no sé qué habrá pensado Constantino, pero se convirtió un poco antes de su muerte. De Profesor, hecho, ¿sí? ¿cómo se llamó el edicto de Constantino que hizo en el 311-313? El edicto de tolerancia. Mm, ya. Eso fue lo que Mm. hizo en esta Profe, época. ¿cuál fue el edicto de Milán? ¿No era el mismo edicto o fue otro ese? El mismo, el edicto de Milán. Ah, ya.
A ver, esto fue por los gobernadores orientales de Galerio y Licinio. Ejecutaron o pronunciaron este edicto, el edicto de Milán. Y después, el año 313, el edicto de Constantino. Primero el de Milán, por Galerio y Licinio, gobernadores del Oriente, y después 313 por Constantino. Y en el año 323 se convierte en la Constantino, porque el único gobernador, ya no existen más, los otros fallecieron, murieron, en la Entonces, religión oficial del Imperio Romano. el del 311 fue el edicto el Ese de es Milán, el ese fue el de edicto Milán. de Milán, 311 por Galerio y Licinio, 311. Galerio, ¿cómo se llama? ¿Galerio? Galerio y Licinio. A ver, vamos a ver, a confirmarlo aquí en, Yeah. en Google, lo confirmamos enseguida, si no me estoy equivocando con el edicto de Milán. Yo tenía entendido Aquí que el 313 era el de Milán, no sé, siempre escuché eso. vamos a buscarlo enseguida. Lo buscamos de inmediato. Si no lo encontramos ahora, y después lo investigo con los textos que tengo. Edicto de Milán. Antes 113 dice el edicto de Milán acá. En febrero del 313. El 311 debe ser entonces, debe tener otro nombre. Si el 313 es el de Milán, el 11 debe ser otro, entonces no sé qué tipo de nombre, pero fueron estos gobernadores, Galerio y Licinio. Pero vamos a buscar el nombre de ese edicto de tolerancia. Bueno, edicto de tolerancia, pero ¿dónde ocurrió? Y el 313 es el de Milán, por Constantino. Mano Paulo, pero Sí. ¿Mm? él mismo tengo entendido, El 311, el 313, el de tolerancia con el de Milán, no sé, ahí tengo que verlo porque ahí. acá dice, según lo que yo busqué acá, ¿Ya? dice el edicto de Milán, conocido también como la tolerancia del cristianismo. Ah, Fue promulgado en Milán en el año 313. faltaría el 311 entonces. ¿Qué ocurrió el 311? Ahí tendríamos que ver. Bueno, lo voy a buscar más adelante con Justo González y otros autores. Pero esta página que estuve buscando es una página seria. No es cualquier página. Bueno, ahí lo voy a buscar más del 311, 313. ¿Cómo se llama cada uno de estos Claro, el edictos? 311 dice que el edicto de tolerancia de Galerio, Ah, ok. Edictum Tolerantius Galeri, también conocido como el edicto de tolerancia de Sérdica, por el lugar que fue Perfecto. promulgado. Ahí está. Muy bien. El de Galerio o el de Sérdica. Perfecto. Y el de Milán 311 entonces. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Ahí salimos de la duda. Entonces, Perfecto, el hermano del Jorge. 311 fue quiero anotarlo, De el Galerio. de edicto de Dele. Galeria. El edicto de tolerancia de Galerio. Muy bien. Y el Y el 313 fue el de 313, Milán. el de Milán. Muy bien. Ahí sí estamos más claro con. Sí, acá está. 300. Bueno, también el autor que estoy utilizando también dice 313, junto con el emperador oriental Licinio, emitieron el edicto de Milán, donde se les concedía a los cristianos completa tolerancia. Y en el 323, Constantino se convierte en el único gobernador al derrotar a Licinio. Ahora ya solamente hay un solo emperador. Muy bien. ¿Qué es En lo que hizo? el, en ¿Sí? el edicto que se da libertad de culto de Constantino, entonces ese fue el 313 o el 311 en el que hay libertad de culto. Libertad de culto. Bueno, aquí estamos.
En el 313 se les concede a los cristianos completa tolerancia. Entonces ahí estamos, lo podemos considerar como libertad de culto, porque ya se le da completa tolerancia a la práctica de los cristianos. Podemos considerarlo en ese sentido como libertad de culto. Ya los cristianos pueden hacer su culto sin seguir persiguiéndoles. ¿Y qué es lo que hizo Constantino después? Destruyó los templos paganos, llenó de puestos oficiales a los cristianos fueron exentos del servicio militar, a sus iglesias se le permitió tener propiedades sin pagar contribuciones, su día de culto fue hecho día de fiesta civil y su crecimiento fue en aumento. Bueno, eso fue lo que contribuyó Constantino con la iglesia. Con respecto al cambio de día, lo que él hizo simplemente oficializar una costumbre antigua de los cristianos. Eso simplemente se limitó a hacer Constantino, para no creer, como dicen los que guardan el sábado, que Constantino cambió el día sábado a la fuerza, lo impuso sobre la práctica cristiana de guardar el día sábado en esta época. Eso no es así, porque si hubiese ocurrido de ese modo, todos los cristianos se hubiesen opuesto al cambio de día, del día sábado al día del sol invicto, o el día del sol. En realidad lo que hizo Constantino simplemente se limitó a observar o a sancionar una costumbre antiquísima de 300 años de el día domingo reunirse para la lectura de la palabra, la predicación, la colecta de las ofrendas y el partimiento del pan. Muy bien, vamos a dar un repaso, mis hermanos, de esta primera clase. Por favor, mencionen cuáles fueron las influencias del cristianismo en sus orígenes. ¿Qué fue lo que influenció al cristianismo? La influencia griega, bueno, está la influencia griega, la romana y la de los judíos. Excelente. Muy bien. Perfecto. Desde el punto de vista humano, ¿cuáles fueron las causas del crecimiento del cristianismo después de la ascensión de Cristo? El declive del... Contéstalo, no. Que cada uno de los cristianos hacía la labor de misionero. Perfecto. El declive del paganismo. Perfecto, muy bien. ¿Qué más? Los cristianos también tenían la firme convicción de que solo Cristo podía salvar al mundo. perfecto, y también Cristo en cualquier momento Venía. excelente, la segunda venida de Cristo, excelente. Durante el periodo de la expansión misionera en el siglo I, ¿cuál fue la persona más importante durante este periodo de establecer iglesias, fundar iglesias en varias partes del Imperio Romano? Apóstol Pablo. Pablo. Muy bien, el apóstol Pablo. No. Resuma las tres formas que adquirió la oposición pagana al cristianismo. ¿Cómo la pregunta, hermano? ¿Cómo? La forma en que adquirió las tres formas que adquirió la oposición pagana al cristianismo. ¿De qué manera se opone los paganos al cristianismo? Varias formas. Una de estas formas, el antagonismo popular. La otra forma, Los asaltos intelectuales. asaltos intelectuales, y también otra forma de perseguir a los cristianos fue Persecuciones locales. la persecución física. Muy bien, persecución física. Muy bien. ¿Cuál fue? Pero esas eran locales, eran intermitentes, pero también fue una universal, más masiva. ¿Cuál era la causa de la persecución del Imperio Romano al cristianismo? Cuando es una persecución mucho más masiva y universal. ¿Qué intentaron hacer los romanos? ¿Cómo? ¿Podrías repetir la pregunta? ¿Sí?
¿Cuál era la causa de la persecución del Imperio Romano al cristianismo, que desata una persecución masiva, universal, de exterminar definitivamente la fe cristiana? Los cristianos no adoraban a los emperadores. Bueno, fue una de esas de persecuciones locales fueron, pero la razón principal fue porque dijeron, vamos a tratar de restaurar la antigua gloria del Imperio Romano, cuando nosotros adorábamos a nuestros antiguos dioses que nos dieron la prosperidad. Y como ahora ha aparecido una nueva fe que es atea, entonces nos está yendo muy mal. Vamos a terminar el cristianismo entonces. Esa fue la causa. Esa es la razón principal por la cual el imperio perseguía a los cristianos. Masivamente o de manera universal. Esa es, porque la otra eran A ver. locales. No, como que me perdí. Ya. Pero ese que surgió de los intentos de restaurar la antigua gloria del templo romano. O Ese de la es un intento gloria universal. romana. De la gloria romana. Esa fue las persecuciones universales o masivas del Imperio Romano. Anteriormente, la época de Trajano, eran persecuciones locales, intermitentes, en algunos lugares. Hoy día sí, en un lugar, mañana en otro lugar. Pero cuando las autoridades romanas quisieron restaurar la antigua gloria del imperio de Roma, cuando adoraban a su dios y le iba bien, entonces ahora sí quieren ellos exterminar todo tipo de otra fe que sea ajena a la tradición romana. Y estos son los cristianos. Así surge esta gran persecución masiva universal. O sea, cuando surge la intención de restaurar la antigua gloria, ahí nace la política de exterminar a todos los cristianos. Así es, de todas partes del imperio. Y antes de eso, las Anteriormente razones eran locales, eran muy puntuales. No era deliberada, las autoridades no iban a buscar cristianos para meterlos, sino que ya. cuando había una denuncia, solo ahí la autoridad iba a buscar a cristianos, pero solo cuando había denuncia, no de manera deliberada. No, en la época cuando quisieron restaurar el Imperio Romano a su gloria antigua, hay un sistemático. Se buscó a cristianos en todas partes y aniquilación total de los cristianos. Anteriormente no era así. No se preocupaban tanto del asunto, no era tan grave, no lo veían tan terrible. Ya. Oiga, profesor, ¿y en qué año fue que sucedió eso de que surgió el intento de restaurar la antigua gloria romana? A ver, ¿En qué año? lo busco enseguida por acá. Lo buscamos enseguida. Eso fue, aquí está. La señorita del 2024 iba retrocediendo para atrás, nada. Llegó hasta el año 2019, nada. No hay nada. Aquí lo estoy buscando el año. Me imagino que será después del 180, ahí cuando tuvo Marco Aurelio. A ver, aquí lo estoy viendo. Aquí estoy viendo. Aquí está el primero. En el 249, 251 por Decio. Él fue el primero. Y después continúa el siguiente. Por Valerio. Y el último, Diocleciano. Es decir, fueron tres. En el año 249, 251, por Decio. Después, 253, 260, por Valerio. Y en el año 284 al 305, la última gran persecución, por Diocleciano. Decio, Valerio y Diocleciano fueron los dos emperadores que intentaron aniquilar universalmente al cristianismo. ¿La última fecha la puede repetir? Sí, claro. En el año ¿De Diocleciano? 284, 305.
por Diocleciano. Ya. O sea, se podría decir que entre el 249 y el 313 del Edicto de Milán, o sea, en esa etapa hubo una masacre mayor de cristianos. Exactamente, así es, Mm. correcto. Esa ya fue Oiga, la profesor, más terrible, pero la más terrible la última, de Diocleciano, 305. O sea, ya. 303 la última. En comparación con Nerón, por ejemplo, que tengo entendido que fue uno de los emperadores más sanguinarios, más perseguidores cristianos, él tendría sus razones particulares, me imagino, porque él gobernó como en el año 80, 90 después de Cristo. El año 64, cuando muere el apóstol Pablo, hasta el año 67 gobierna Nerón. Pero en el caso de Nerón fue diferente porque él culpó a los cristianos de el incendio de Roma. Y Ah, me ya. parece que él fue el culpable. Pero tenía razones porque los cristianos se ocultaban, los cristianos no adoraban al emperador, no participaban en los ritos, porque se les acusaba de ser ateos, y además que habían ciertos escritos que decían que el mundo va a ser destruido por medio de fuego. Entonces habían razones más que suficientes para atribuirle ese incendio a Roma a los cristianos. El mundo va a ser destruido por medio de fuego. Ah, me imagino que esa era la carta de Pedro, cuando dice que... Exacto. Sí, sí. Entonces había razones, había algunas causas. Vamos a alcanzar a ver estos últimos, hermanos, a ver si... Aquí vamos a ver algunas presentaciones claves nada más. Todavía queda poco. Bueno, Montano era una persona que los errores de Montano fue que dijo que el Espíritu Santo era el que le inspiraba, le revelaba. Habían profetizas también, que en cualquier momento iba a venir Jesucristo. Pretendía una inmediata inspiración espiritual. Decía que el Espíritu Santo aún tenía verdades que revelar en su iglesia. También finalizaría la revelación divina e inmediatamente después vendría el fin de los tiempos cuando él muriera. Eso es lo que decía el montanismo. El novicianismo era más o menos parecido a lo que decía el Montano. Se oponían al clero oficial, porque el clero oficial ya no eran dignos en el caso de montanismo porque no manifestaban los carismas. En el caso del novicianismo, porque se nombró a un tal Cornelio en el año 251 como obispo de Roma. Él pertenecía al partido de los indulgentes. Aquí ya comienzan los problemas. Montano se opuso al clero oficial nada más. Se le acusó al clero oficial de no poseer los carismas. Y él decía que el Espíritu de Dios todavía le revelaba a él y cuando él muriera se iba a finalizar el mundo. Era un tema más de los carismáticos. En cambio, el novicianismo es un tema de administración de una iglesia y ocupar un puesto eclesiástico. En Roma se nombra a Cornelio, pero Cornelio era del partido de los indulgentes. ¿Quién eran los indulgentes? Aquellas personas que recibieron en las iglesias a los que apostataron de la fe y entregaron las escrituras en el momento de la persecución. Entonces, el novicianismo dijeron, esas personas de Roma ya no son la iglesia, porque esa gente son apóstatas. Y es verdad, es decir, negaron a Cristo, entregaron la escritura para no sufrir la persecución. Dejó de ser iglesia. Ahora la iglesia son todos aquellos que nos falta una oreja, nos falta un ojo, nos faltan algunos dientes, nos falta una mano, o estamos todos torturados, lacerados,
y destruido nuestro cuerpo físico. Esas son la verdadera iglesia. Él pertenecía al partido estricto. No dejaba volver a la iglesia a aquellos que habían negado la fe o entregado las escrituras durante el periodo de la persecución. Mire cómo comienza la... Esto fue algo muy serio, ¿eh? Es decir, un obispo de una iglesia no reconoce su obispado porque pertenece a este partido de los indulgentes. Hay otro grupo, que son los donatistas. Donato fue nombrado obispo del partido estricto. El partido estricto son aquellos que no permitían que los que negaban la fe o entregaban la escritura volvieran a la iglesia. Aunque en Cartago había otro obispo ya nombrado con anterioridad. Cecilio fue nombrado obispo por Félix, quien según el partido estricto había entregado las escrituras durante la persecución. Por tanto, su nombramiento era inválido. Ningún rito que realizaba Cecilio era el bautismo, Santa Cena, la imposición de mano, es decir, todo lo que hacía ese obispo no tenía ninguna validez, porque esa persona ya no era cristiana. Y los que lo seguían ya no era iglesia, porque había entregado las escrituras, era un infiel. Los estrictos solamente son la verdadera y auténtica iglesia. Esos son los grupos que surgieron. División de la iglesia por causa de la persecución. No sé Profesor, cómo actuaríamos nosotros en este caso. ¿Sí? profesor, ¿Sí? ¿puede poner la diapositiva de nuevo? La última. Sí, claro. Quiero hacerle una pregunta. A ver, aquí. No estoy. Innovación. Estamos aquí. Ahí está. Ya, estas tres posturas eran, a ver, con respecto a los que se hacían, a los que apostataban, o sea, a los que se cedían a las persecuciones. Exacto, sí, sí. El montanismo nada que ver con ese asunto de las persecuciones, porque él se oponía al clero también, pero principalmente por temas de que no tenía los carismas. En cambio, él sí. A los carismas, a los dones espirituales. Correcto. Profecía, las Ya. lenguas y entre otros. Pero eso no tiene nada que ver con las persecuciones, entonces, ¿no? No, ninguna. Pero, a ver, esta parte como que no la entendí. Si esos tres grupos eran cristianos. Estos tres grupos eran iglesia, ¿no? ¿O El no? montanismo, sin embargo, se condenó como hereje, porque ellos cometieron algunos abusos, como por ejemplo, ellos decían, por ejemplo, Montano, que el Espíritu Santo aún tenía que revelarle nuevas verdades a su iglesia. Por lo tanto, ahí ya la escritura ya no es suficiente, sino que las revelaciones que Dios tiene que darle a él. Ya hay un tema más complejo de aceptar el montanismo. Por esa razón. Por lo tanto, aquí ya no podría, no tiene que ver con la persecución. Lo otro sí, el novicianismo y el donatismo sí, eso tiene que ver. Son divisiones de la iglesia por no dejar entrar a los que habían apostatado o habían entregado las escrituras sagradas a las autoridades romanas cuando se produjo esta gran persecución cristiana. Perfecto, estamos en la hora. Faltó ver esta parte de Arrio de Alejandría y el credo de Atanasio. Pero sin embargo eso está en su libro, ¿no? En su libro de texto. Pero de todas formas le va a llegar a su casa, a su correo electrónico, esa parte del gran problema que se solucionó con el concilio de Nicea en el año 325. Arrio de Alejandría sostenía que Jesús fue creado,
es el primer ser creado. Es más que hombre, menos que Dios. Pero no es igual a Dios. De ahí viene la base, de ahí viene la base de Testigo de Jehová, ¿o no? Exacto. Y también una de las autoridades muy importantes de algunas de las iglesias importantes aquí en Chile, yo no sé si él lo dijo en un estado de euforia, de apasionamiento, pero dijo, Dios creó todas las cosas, pero una de ellas, lo más precioso que creó, fue a Jesucristo. Dios mío, Señor. No lo podía creer lo que escuché. Pero yo todavía me imagino que quizás fue un error, en el sentido de cuando uno está apasionado, hablando, se puede salir cualquier cosa cuando uno está apasionado, porque está con toda la emoción. Eh, Otros me dijeron por ignorancia nada más. Eh, no creo que sea una convicción personal de él, que realmente no crea la doctrina de Trinidad y que sea arrianista. Pero si es así, si hay un arrianismo, sería revivir una herejía muy antigua solamente. Pero sería muy triste que la máxima autoridad de una iglesia creyera así, ¿ah? No creyera que Cristo sea Dios, que sea eterno. Bueno, ese problema se resolvió en el año 325 contra Arrio, pero Arrio fue muy poderoso. De hecho, los trinitarios, nosotros, fuimos por un tiempo, cuando gobernó un emperador, Profesor, fuimos herejes. Y el arrianismo fue la doctrina oficial de la iglesia del imperio de Roma. ¿Qué, mano, Boris? como dijo, ahí se le interrumpió el video, los arrianos fueron muy ¿qué? Fueron poderosos, fueron muy Poderosos. poderosos, Ah, ya. fueron muy poderosos. El imperio romano fue en un tiempo arriano. Y los trinitarios fuimos herejes por un tiempo, oficialmente por el imperio romano, no así por la iglesia en general. Pero Atanasio fue el primer defensor, el primero, después vinieron más problemas con los arrianistas, pero el primer defensor de la doctrina trinitaria.